Evangelio de hoy. Jueves 29 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 16 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis? Y dentro de otro poco me volveréis a ver, y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo. Vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. El lenguaje del misterio. Jesús, en este pasaje, introduce a los discípulos en una dinámica espiritual profunda, envolviéndolos en un lenguaje cargado de aparente paradoja: dentro de poco ya no me veréis. Y dentro de otro poco me volveréis a ver. Esta frase, tan breve y enigmática, se transforma en una puerta de entrada al misterio pascual. No es simplemente una cuestión de cronología, sino de revelación. Es una referencia velada a su muerte inminente y a su gloriosa resurrección. Los discípulos no comprenden. Su confusión es natural, humana, lógica, pues aún no han vivido el acontecimiento que transformará radicalmente su percepción de la realidad. Ellos esperan certezas, claridad inmediata, explicaciones accesibles. Pero Jesús les habla desde una lógica distinta. La lógica del amor que se entrega, que muere y que resucita. Un lenguaje divino que solo puede ser entendido desde la fe. El tiempo del poco. El uso insistente de la expresión dentro de poco subraya una tensión entre la inmediatez y la espera. Es el tiempo intermedio entre la pérdida y el reencuentro. Entre la oscuridad del sepulcro y la luz de la mañana de Pascua. Este poco es el tiempo del silencio de Dios, el momento en que todo parece derrumbarse, pero donde ya germina en lo oculto la promesa de la vida nueva. Jesús no está simplemente anunciando un acontecimiento futuro. Está moldeando el corazón de sus discípulos para que aprendan a esperar. A esperar con confianza, incluso cuando todo parezca sin sentido. Porque en ese poco se encierra todo el drama de la pasión. Y todo el esplendor de la resurrección. Y, más aún, cada cristiano vivirá su propio poco. Su tiempo de aparente ausencia de Dios, donde será probado en la fe. Lamento y alegría. Jesús no maquilla la verdad. Les anuncia con total transparencia: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Aquí se presenta una división clara: el mundo se regocijará en la muerte del inocente. Y los discípulos sentirán el dolor más agudo. Pero ese dolor no será eterno. Hay una promesa firme: vuestra tristeza se convertirá en alegría. Es clave notar que no dice que su tristeza será reemplazada por la alegría, sino que será transformada en alegría. Es decir, el mismo material de la tristeza, del sufrimiento, será redimido, iluminado, rescatado. Dios no elimina el dolor, lo transfigura. Este es el misterio central de la cruz. En ella se consuma el dolor humano, pero también en ella florece la salvación. El contraste entre el mundo y los discípulos. Jesús señala que mientras ellos llorarán, el mundo se alegrará. Este contraste subraya el antagonismo entre la lógica del reino y la del mundo.
El mundo no entiende la cruz, la ve como un fracaso. El discípulo, en cambio, la verá después como el signo más alto del amor. Esta tensión sigue viva hoy. Quien vive con Cristo, muchas veces será incomprendido, incluso rechazado. Pero esa es precisamente la señal de estar en el camino correcto. El camino del Evangelio, que no es cómodo, pero sí pleno. El consuelo de la esperanza. Jesús no deja a sus discípulos en el dolor, sino que les ofrece una visión pascual: vuestra tristeza se convertirá en alegría. Es un consuelo real, no ilusorio. Jesús está preparando su corazón para un gozo que será más profundo que cualquier dolor que hayan vivido. Esta es la dinámica de la fe cristiana: muerte y resurrección, oscuridad y luz, ausencia y presencia. Cada uno de nosotros pasa por noches oscuras, por vacíos, por dolores que parecen sin salida. Pero la palabra de Jesús resuena firme: esa tristeza será transformada. No es vano el sufrimiento vivido con amor y en comunión con Él. El misterio del amor que se oculta. Jesús anuncia una ausencia: ya no me veréis. Pero no es una ausencia definitiva, sino pedagógica. Dios a veces se retira para purificar la fe, para hacerla más fuerte, más auténtica. El amor que se oculta no es un amor que abandona, sino un amor que educa. Este es un llamado a vivir en la confianza cuando no sentimos a Dios, cuando su presencia no es evidente. Jesús mismo ha preparado el corazón de los suyos para este tipo de experiencia: vivir por fe, no por vista. El reencuentro glorioso. Y luego dice: me volveréis a ver. Esta es la esperanza que sostiene toda la vida cristiana. No estamos hechos para la pérdida definitiva, sino para el reencuentro eterno. No seguimos a un muerto ilustre, sino a un viviente glorioso. El Evangelio de Juan está lleno de esta tensión entre ausencia y presencia. Jesús que se va, pero vuelve. Jesús que muere, pero resucita. Jesús que desaparece, pero se hace presente en el Espíritu. Todo apunta hacia una relación nueva con Él, más profunda, más espiritual, más transformadora. La pedagogía del Espíritu en la ausencia. El modo en que Jesús prepara a sus discípulos para este tránsito no es con argumentos racionales, sino con promesas llenas de ternura y verdad. Él sabe que vendrá la noche, la oscuridad, el desconcierto. Y les anticipa que no todo lo comprenderán de inmediato. Este poco será un tiempo oscuro, pero no vacío. El Espíritu que el Padre enviará en su nombre será el encargado de guiar a los discípulos hacia toda la verdad. No se trata entonces de un abandono, sino de una transición hacia una presencia diferente. La de Jesús glorificado, vivo en el corazón, operante en el Espíritu. Ese mismo proceso se da hoy en la vida de cada creyente. Hay momentos en que Jesús parece estar lejos. Las oraciones parecen secas, la fe parece sin sabor, la certeza se tambalea. Y es precisamente allí donde el Espíritu actúa, no haciendo desaparecer el dolor, sino transformándolo en docilidad, en confianza, en espera. Jesús nos forma para vivir una fe madura, capaz de atravesar el silencio de Dios sin desesperar. La pedagogía de la cruz. Jesús está anunciando su cruz. Y con ella, está mostrando el camino de la vida cristiana. No hay resurrección sin muerte. No hay gozo pleno sin haber atravesado antes la noche del dolor. Esto no se aplica solo a él, sino a todo discípulo que desee seguirlo. El anuncio lloraréis y os lamentaréis no es una amenaza, es una descripción realista del camino.
Jesús no engaña a los suyos con promesas fáciles, les dice la verdad. Y esa verdad es que el sufrimiento forma parte del itinerario cristiano. La cruz, sin embargo, no es el final. Es el umbral de la gloria. Por eso Jesús asegura que la tristeza se convertirá en alegría. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque el Espíritu les dará ojos nuevos. Corazón nuevo, para leer todo desde la luz del amor. Esa es la pedagogía de la cruz, abrir el corazón humano al misterio de un amor que se entrega y se regenera. La fecundidad del sufrimiento. Este pasaje también nos invita a descubrir que el sufrimiento no es estéril. Jesús no minimiza el dolor, pero lo llena de sentido. Él mismo pasará por la tristeza más profunda, la traición, la soledad, la muerte. Pero no quedará atrapado en ella, porque su dolor será fecundo, generará vida nueva para muchos. Así también nuestra tristeza, unida a Cristo, puede transformarse. Cada llanto, cada pérdida, cada noche oscura, puede volverse un canal de gracia. Es en el crisol del dolor donde el alma madura, se purifica, se vuelve más sensible, más compasiva, más abierta a Dios y al otro. Jesús no promete evitar el sufrimiento, pero sí promete que, si lo vivimos con Él, no será inútil. Será transformado. El sentido escatológico. Más allá de la referencia inmediata a la muerte y resurrección de Cristo. Este pasaje tiene también una resonancia escatológica. Nos habla del tiempo presente como un poco, breve, pasajero. La vida entera, incluso la historia, es un intervalo. Un lapso entre la primera venida del Señor y su retorno glorioso. Estamos insertos en ese poco. Y mientras tanto, sufrimos, lloramos, pero esperamos. La esperanza no es un consuelo imaginario, es certeza de que al final de este tiempo vendrá el gozo definitivo, cuando le veremos cara a cara. Esta visión llena de esperanza no elimina el sufrimiento, pero lo enmarca en un horizonte más grande. Nos permite vivir el presente con un corazón que espera, que sabe que este poco es preparación para el abrazo eterno. La fe no consiste en explicarlo todo, sino en sostenerse en la promesa. Jesús vendrá, y nos volveremos a ver. El gozo pascual. La alegría de la que habla Jesús no es un sentimiento superficial. Es el gozo pascual, profundo, arraigado en la certeza de que la muerte ha sido vencida. Es la alegría de quien ha atravesado la noche y ha visto la aurora. Una alegría que no depende de las circunstancias, sino de una relación viva con el resucitado. Este gozo es el sello del cristiano auténtico. No un optimismo ingenuo, sino una paz profunda que brota de saber que el Señor está vivo. Y que ninguna pérdida es definitiva si estamos en Él. Por eso Jesús puede prometer que la tristeza se transformará en gozo, porque Él mismo será ese gozo. El dolor, en este anuncio de Jesús, no es un accidente de la vida creyente, sino un componente necesario del proceso de transformación. No hay redención sin cruz. Ni hay resurrección sin haber pasado primero por la noche de la fe. Esta pedagogía divina es difícil de aceptar cuando uno se encuentra inmerso en el sufrimiento. Sin embargo, Jesús prepara a los suyos no para huir del dolor, sino para atravesarlo con una esperanza invencible. Él no nos propone un camino de evasión, sino un itinerario de maduración interior en el que la tristeza será transfigurada. Este es el misterio profundo del cristianismo: Dios no elimina el sufrimiento. Lo asume y lo convierte en fuente de vida nueva. Cuando Jesús dice, vosotros lloraréis y os lamentaréis,
Está hablando desde un conocimiento profundo del corazón humano. Él conoce la angustia de la pérdida. El vértigo del vacío cuando todo lo amado parece desmoronarse. Él mismo pasará por esa noche en Getsemaní. Y en la cruz gritará su abandono. Pero también sabe que ese llanto no es definitivo. Que incluso la lágrima más amarga, cuando es ofrecida con fe, puede ser semilla de gracia. Este consuelo que anticipa Jesús no es genérico. Es una promesa firme, la tristeza se convertirá en gozo. El contraste entre el mundo y los discípulos en este pasaje es profundo. Mientras los discípulos llorarán, el mundo se alegrará. Esta tensión entre el reino y el mundo aparece de nuevo. No se trata de despreciar la realidad, sino de mostrar que los valores de Jesús están en desacuerdo con la lógica dominante. El mundo se regocija ante lo que parece el fracaso de Cristo. Celebra su aparente derrota. Pero es una alegría efímera, basada en una mentira. Los discípulos, en cambio, lloran. Pero su tristeza será fecunda. Es un dolor que engendra vida. Ese gozo que promete Jesús no es un consuelo emocional, sino una experiencia transformadora. No se trata de olvidar la tristeza, sino de ver cómo ella misma se convierte en luz. Como el oro que se purifica en el fuego. Así el alma del discípulo se purifica en la espera dolorosa. Esta transformación interior solo es posible si el sufrimiento se vive en comunión con Cristo. Por eso el poco que Jesús menciona no debe medirse solo en minutos o días, sino en profundidad espiritual. Es un tiempo de maduración, de silencio, de fe oscura pero fértil. Hay en estas palabras de Jesús una sabiduría que nos ayuda a comprender nuestros propios procesos. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad un parto. La imagen que Jesús desarrollará más adelante en este discurso, la de la mujer que da a luz, está implícita ya aquí. El dolor de la espera, del no comprender, del sentirse abandonado. No es inútil si sabemos reconocer que, como una mujer encinta, nuestra alma se está gestando para algo nuevo. Jesús nos pide entonces no solo paciencia, sino fe activa. Una fe que espera incluso sin ver. Que cree aunque duela. Que ama incluso cuando el amado parece ausente. Este tipo de fe no se improvisa. Se cultiva en el silencio, en la oración, en la fidelidad cotidiana. Los discípulos no sabrán interpretar inmediatamente lo que está ocurriendo. Su tristeza será, al principio, desorientadora. Pero cuando venga el Espíritu, todo cobrará sentido. Esto también ocurre en nuestras vidas. Hay momentos en los que todo parece sin sentido. Pero después, con el tiempo, vemos cómo incluso lo que más dolía tenía un lugar preciso en el camino de Dios. Jesús nos asegura que no estamos solos en ese proceso. Que Él nos acompaña silenciosamente. La pedagogía de Jesús es delicada. Él no impone, no presiona, sino que invita, sugiere, guía. En su aparente partida, no hay abandono, sino una forma nueva de cercanía. Solo el corazón creyente puede captar esta paradoja. Jesús parece ausente, pero está más presente que nunca. La fe que madura en esta etapa se convierte en una fe fuerte, arraigada, que no depende de señales visibles, sino de una confianza profunda en la promesa del Señor. La expresión volveréis a verme es fuente de esperanza. Jesús no se va para siempre. Vuelve. Primero en la resurrección. Luego en cada Eucaristía.
en cada encuentro con los hermanos. Y finalmente, en su retorno glorioso al final de los tiempos. Esta promesa se cumple ya aquí y ahora. En cada gesto de amor, en cada oración escuchada, en cada lágrima recogida por Dios. Volver a verlo es posible. Si nuestro corazón se mantiene abierto a su venida, aunque sea en la forma del silencio. En este contexto, la tristeza tiene un nuevo rostro. Ya no es desesperanza, sino espera activa. Es como el amanecer que aún no brilla del todo, pero ya anuncia que el sol está cerca. Jesús nos enseña a atravesar la noche con los ojos fijos en la luz que vendrá. Este es el arte de la fe. Creer en la presencia de Cristo incluso cuando todo grita su ausencia. Y ese grito no cae en el vacío. Porque ha sido asumido, escuchado y redimido por aquel que sufrió con nosotros y por nosotros. La pedagogía del silencio. El poco del que habla Jesús no es solo un intervalo temporal entre su muerte y su resurrección, sino una experiencia espiritual que atraviesa toda la vida del discípulo. Hay silencios de Dios que no son ausencia, sino una pedagogía distinta, más profunda, más orientada a la madurez que al consuelo inmediato. En ese silencio, el alma se afina. Se desnuda de seguridades. Y aprende a caminar no por vista, sino por fe. Jesús forma a sus discípulos para esa escuela del silencio. Donde no todo se entiende, pero donde se aprende a confiar. La esperanza contra la evidencia. Es en ese breve poco donde parece que todo lo que se ha creído ha colapsado. La cruz ha sepultado las promesas. La piedra del sepulcro parece sellar también la esperanza. Pero Jesús asegura, volveréis a verme. Contra toda apariencia, contra el triunfo momentáneo de la injusticia. Contra el abandono y la duda. Hay una promesa inquebrantable que sostiene al alma. No se trata de una ilusión, sino de la certeza de que el final no lo dicta la muerte, sino la resurrección. El misterio de la fecundidad del dolor. Cristo no promete que los suyos evitarán el sufrimiento, pero sí que su dolor no será estéril. Toda tristeza vivida en Él, con Él y por Él, se convierte en fuente de vida, en instrumento de redención, en semilla de gozo eterno. Es el misterio de la cruz, un instrumento de tortura transformado en árbol de vida. Esta dinámica es también personal. Nuestras cruces, cuando se viven en Cristo, engendran frutos que solo la eternidad puede mostrar en plenitud. El llanto como ofrenda. El llanto de los discípulos no es solo una reacción humana, sino una ofrenda que será acogida. Jesús no les prohíbe llorar. No les pide que escondan su tristeza, sino que les asegura que ese llanto tiene un destino glorioso. Vosotros lloraréis, dice. Pero no será en vano. En esa lágrima hay oración, hay súplica. Hay amor herido que sigue esperando. El Padre recoge cada lágrima. Las transforma, las hace parte del misterio pascual. El gozo que nadie podrá quitar. Jesús no ofrece un consuelo pasajero, sino un gozo definitivo. Un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Cristo en el alma. Ese gozo es distinto del placer o la felicidad superficial. Es una alegría sólida, serena, invulnerable. Porque tiene su raíz en la certeza de que Cristo ha vencido. Este gozo puede coexistir incluso con el dolor. Porque brota no de lo que sentimos, sino de lo que creemos y esperamos.
La alegría de ver al resucitado. Volveréis a verme no es solo una promesa para los 11, sino para todos los que lo buscan desde la fe. Hay múltiples formas de ver a Cristo resucitado. En la palabra que arde en el corazón. En el pan partido. En el pobre, en la comunidad reunida. Cada uno de estos encuentros con el resucitado hace que nuestra tristeza se diluya en un gozo nuevo. Más fuerte que el temor. Más profundo que cualquier dolor. Es el gozo del que ha visto la luz en medio de la noche. Tiempo de oscuridad fecunda. El tiempo entre la pérdida y la nueva visión es oscuro. Pero no está vacío. Es como la semilla enterrada que muere antes de germinar. La fe, en esos momentos, se vuelve puro acto de confianza. No sentimos, no comprendemos, pero elegimos creer. Esos momentos son preciosos para Dios. Porque muestran un amor purificado. Desprendido de todo interés. Amar cuando no se ve, confiar cuando todo parece perdido. Es un testimonio que toca el corazón del mismo Dios. Preparación para la plenitud. Ese poco tiempo es también un entrenamiento. Jesús lo permite para fortalecer a los suyos. Para que cuando llegue el momento del gozo, puedan recibirlo con corazón ensanchado. Sin esa purificación, sin esa pedagogía del dolor, no estarían preparados para recibir la plenitud del Espíritu. Así también ocurre en nuestra vida. A veces Dios retira su consuelo para hacernos crecer. Para hacernos más humildes. Más disponibles a su gracia. No es abandono, es preparación para lo grande. Comunidad sostenida en la espera. La tristeza compartida entre los discípulos los une. Es el germen de la iglesia, una comunidad que sabe llorar unida. Pero también esperar unida. Jesús no habla a individuos aislados, sino a un grupo. Su promesa de transformación de la tristeza en gozo es también comunitaria. En los momentos de oscuridad. La comunidad cristiana es clave para sostener la fe. A veces uno no tiene fuerzas, pero se apoya en la fe del otro. La comunión entre creyentes hace visible la presencia del resucitado. El velo entre el tiempo y la eternidad. La expresión de Jesús, un poco, y ya no me veréis. Habla no solo de un intervalo breve, sino de ese fino velo que separa lo visible de lo eterno. Hay un misterio de la temporalidad que solo puede comprenderse desde el corazón de Dios. En ese poco se concentra la pedagogía de toda la historia de la salvación. Dios se esconde. Pero no para alejarse, sino para enseñarnos a buscar. Jesús enseña a los discípulos que la fe no puede depender de la evidencia continua, sino que debe atravesar el velo de lo aparente y anclarse en la eternidad. El deseo como motor espiritual. Ese intervalo de ausencia, real y dolorosa, despierta el deseo. Jesús sabe que el alma humana no madura sin sed. Y que el deseo profundo de volver a ver al Señor purifica las motivaciones. Refina la mirada y abre el corazón a una alegría distinta. El deseo de Cristo no es solo nostalgia, sino impulso vital, fuerza de búsqueda, hambre de plenitud. Es en ese deseo donde se gesta la oración auténtica. No repetida por costumbre, sino nacida del alma desgarrada que clama, ven, Señor Jesús. El silencio elocuente de Dios. Jesús no responde inmediatamente a las preguntas de los discípulos. Ese silencio inicial de Jesús, que los deja en la confusión por un momento, es tremendamente significativo. Él no siempre responde en el momento en que lo exigimos. Porque su pedagogía requiere espera,
apertura, humildad. No es desinterés, sino método divino, permitir que el alma entre en proceso. Que se vuelva receptiva, que se abra al misterio sin pretender dominarlo. En ese silencio, Dios actúa. La tristeza legítima, no negada. Jesús no rechaza la tristeza de los discípulos. No la minimiza ni la califica de falta de fe. La reconoce como parte necesaria del camino. Esta es una enseñanza inmensa, en la vida espiritual. No todo es gozo inmediato. Hay lugar para el duelo, para el desconcierto, para el lamento. La verdadera madurez espiritual no consiste en reprimir esos sentimientos, sino en atravesarlos con la esperanza firme de que no serán el final. El contraste con el mundo. Mientras los discípulos lloran, el mundo se alegra. Este contraste que Jesús anuncia es clave. La lógica del mundo es distinta a la del reino. El mundo celebra la aparente derrota de Dios. Se burla de lo que considera fracaso. Pero esa alegría mundana es ilusoria y efímera. Mientras que la tristeza del discípulo se transformará en un gozo eterno. Esta paradoja define el seguimiento de Cristo. Lo que parece pérdida es semilla de resurrección. La purificación del afecto. El afecto de los discípulos por Jesús aún necesita purificación. En medio del dolor de la separación, el amor se acrisola. Se transforma de un cariño tierno y humano a una adhesión profunda y desinteresada. Ese tránsito por el dolor elimina las capas superficiales del afecto, hasta que el amor se vuelve más libre, más entregado, más semejante al del Maestro. Todo verdadero amor pasa por este proceso, la cruz lo hace madurar, lo limpia, lo diviniza. La pedagogía del desconcierto. Jesús no da respuestas directas y claras desde el primer momento. Deja que sus discípulos se interroguen. Que se pregunten entre ellos. Que vivan el desconcierto. Esta pedagogía es desconcertante pero profundamente formativa. La fe crece en la tierra del misterio, no de la certeza absoluta. Jesús no forma autómatas obedientes, sino discípulos capaces de buscar, de preguntarse, de anhelar comprender. Él responde en el momento justo, cuando el alma está lista. El volveréis a verme como clave de toda espiritualidad. Toda espiritualidad cristiana está atravesada por esta promesa. Volveréis a verme. Hay momentos de oscuridad, sí. Pero la visión de Cristo resucitado será siempre el destino. Esta frase se convierte en sostén en las noches del alma. En las crisis, en los fracasos, en el silencio de Dios. Volveréis a verme es una promesa que no caduca, que actúa como faro en medio de la niebla. ¿Quién cree en esa palabra? Nunca se desmorona del todo. Tiempo de espera y transformación. El poco de tiempo es también un espacio para la transformación. No es solo un lapso vacío entre dos eventos, sino un proceso de metamorfosis. Los discípulos, aunque aún no lo comprenden, están siendo preparados para algo nuevo. Del grupo temeroso y triste surgirá una comunidad valiente y gozosa. El Espíritu Santo hará brotar vida del aparente fracaso. Así también ocurre en nosotros. Nuestras pequeñas muertes cotidianas esconden resurrecciones que aún no vemos. El gozo como participación en la victoria de Cristo. Cuando llegue el gozo, no será una alegría superficial. Será participación real en la victoria de Cristo. No un consuelo momentáneo, sino un júbilo que tiene raíces en la cruz y frutos en la resurrección.
Este gozo es contagioso, misionero, fecundo. Nace del encuentro con el resucitado. Y conduce a proclamar, hemos visto al Señor. No es un gozo que se guarda, sino que se comparte. Es la alegría del que sabe que la muerte no tiene la última palabra. Porque el amor ha vencido para siempre. El misterio del poco. Ese poco del que habla Jesús es una de las expresiones más ricas en significado espiritual. No designa solo un lapso cronológico breve, sino que alude al misterio de lo que parece insignificante pero encierra algo inmenso. En ese poco se juega el drama de la fe. La tensión entre lo que se ve y lo que no. Entre lo que se entiende y lo que se espera. Es en ese umbral donde se purifica la visión. Se afina el oído del alma. Se afianza el amor que no depende de lo sensible. En el lenguaje divino, el poco nunca es poco. Las lágrimas como semilla de visión. Jesús anticipa que los discípulos llorarán y se lamentarán. No los reprende por ello, sino que lo acoge como parte de su camino. Las lágrimas, en la lógica del reino, no son desperdicio, sino semilla. Cada lágrima derramada desde la fe prepara los ojos para una visión más clara. Para una contemplación más profunda del Señor. Llorar por Cristo no es debilidad. Es fortaleza dispuesta a amar hasta el final. Quien ha llorado desde el fondo del alma, cuando ve de nuevo al Señor, lo ve con otra hondura. El gozo que el mundo no puede entender. Jesús no solo promete consuelo, sino una alegría que brota desde el fondo del dolor. No es la alegría efímera del mundo, sino una transformación radical de la tristeza en gozo. Esa metamorfosis no es superficial. Es la redención de la experiencia humana más dolorosa por la fuerza de la resurrección. Es una alegría nueva, desconocida para quienes no han atravesado la noche con fe. Es el júbilo de quien ha visto que la vida ha vencido a la muerte, que la cruz ha sido glorificada. La pedagogía de la ausencia. Dios educa no solo con su presencia, sino también con su ausencia. Cuando parece esconderse, no es abandono, sino modo de enseñar. Jesús va preparando a sus discípulos a vivir en la fe pura, sin apoyarse únicamente en lo visible o palpable. En su ausencia, la memoria del corazón se activa. El amor se expande. La esperanza se robustece. Así actúa Dios. Nos conduce por caminos donde solo su promesa puede sostenernos. Y allí aprendemos a confiar. La oscuridad como matriz de revelación. El momento en que los discípulos no comprenden nada es justo el instante anterior a una revelación nueva. La oscuridad no es el final, sino el umbral de una luz más grande. Muchas veces, también nosotros nos sentimos desorientados, preguntándonos qué significa esto que dice. Pero Dios está obrando, aunque no lo veamos. En esa confusión silenciosa, se está gestando una comprensión más honda. Una sabiduría no basada en el saber humano, sino en la experiencia del misterio. La vida cristiana como tránsito. La vida cristiana está marcada por estos pasos. Ver al Señor, dejar de verlo, y volver a verlo. Es el dinamismo del discípulo que aprende a vivir en la fe, no en la seguridad constante. No siempre tendremos consuelo inmediato, pero sí la certeza de que volveremos a ver al Señor. Esta estructura del Evangelio se convierte en modelo para nuestra vida espiritual. Hay etapas de luz, de sombra y de plenitud. Todas tienen su sentido.
Todas son necesarias. El amor como sentido del sufrimiento. El sufrimiento que anticipa Jesús no es absurdo ni inútil. Tiene un sentido. Es fruto del amor. Solo quien ama de verdad sufre por la ausencia del amado. Ese dolor no es desorden. Es fidelidad. Y el mismo amor que lo provoca lo redime. El amor, cuando es auténtico, es capaz de soportar el silencio, la oscuridad, la espera. Porque sabe que el vínculo permanece. Que la separación no es definitiva. Que el reencuentro está prometido. El tiempo de la Pascua interior. Este evangelio anticipa una Pascua no solo histórica, sino interior. Cada discípulo debe atravesar su propia pasión. El tiempo del no entender. Del perder de vista al Señor. Del dolor por su aparente lejanía. Pero si permanece fiel, llegará el día en que su tristeza se transforme en alegría. Esa Pascua interior es el núcleo de la espiritualidad cristiana. Morir para vivir. Sufrir para amar más. Perderse para encontrarse en Él. El consuelo que viene del Espíritu. Jesús prepara a sus discípulos para que, cuando Él parta, no queden huérfanos. El Espíritu Santo será el consuelo verdadero. Es el quien transformará su tristeza en gozo. Quien les recordará las palabras del Maestro. Quien les hará comprender lo que ahora no entienden. Este consuelo no es evasión, sino presencia real en la fe. El Espíritu es quien nos da la capacidad de esperar, de confiar, de vivir entre la ausencia visible y la promesa eterna. La alegría futura como certeza. La promesa de Jesús no es un simple alivio, sino una certeza. Volveréis a verme, y se alegrará vuestro corazón. Esa alegría no dependerá de circunstancias externas, sino de la visión del Señor. Verlo resucitado. Glorioso, vivo. Será la recompensa total. Y no solo al final de los tiempos, sino cada vez que lo reconocemos en la palabra. En los pobres. En la Eucaristía. En la comunidad. Esa alegría ya ha comenzado. Y es anuncio del gozo sin fin. El ritmo de Dios y el tiempo humano. Una de las tensiones más difíciles de asumir en la vida espiritual es la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver pone en evidencia esa tensión. Para Dios, ese poco está lleno de promesa. Pero para nosotros, ese poco puede parecer eterno. Vivimos condicionados por la cronología, por el reloj. Mientras que Dios actúa en la plenitud del kairos. Ese tiempo oportuno que no se mide en minutos sino en profundidad. Por eso, la espera se vuelve acto de fe. No se trata de contar los días, sino de dejar que el corazón se dilate hasta poder recibir al resucitado. La transformación pascual del corazón. La Pascua no es simplemente un evento ocurrido a Jesús, sino una transformación que Él quiere operar en el corazón de cada creyente. Ese paso del dolor al gozo, de la pérdida a la presencia. No sucede sin conflicto interior. Hay una lucha espiritual donde muere el yo autosuficiente. Donde cede el corazón cerrado. Donde se rompe la coraza del egoísmo. Solo desde ahí puede surgir una alegría distinta. No la que el mundo ofrece, sino la que brota de saberse amado por un Dios que pasa por la cruz para abrazarnos. El arte de vivir en lo invisible.
Cuando Jesús dice que los discípulos ya no lo verán, los está llamando a una nueva forma de relación. La comunión en lo invisible. Es una pedagogía difícil. Amar sin tocar, confiar sin ver, caminar sin certezas sensoriales. Pero es en esa invisibilidad donde se forma una fe más pura, más libre de condicionamientos. Dios educa así al alma, no para que lo poseamos como objeto, sino para que entremos en una relación de abandono, de fidelidad desnuda. Allí, Él se hace más presente que nunca. La humildad de no entender. Los discípulos no comprenden las palabras de Jesús. Y lo expresan con humildad. No sabemos lo que quiere decir. En esa confesión hay una verdad espiritual profunda. No se trata de dominar a Dios con el entendimiento, sino de abrirse a Él desde la pequeñez. El verdadero discípulo no es quien lo comprende todo, sino quien permanece junto al Maestro aun cuando no comprende. Esa docilidad, esa pobreza interior, es la tierra fértil donde el Espíritu siembra luz. Porque entender no es un mérito, sino un don que se da al corazón humilde. Las promesas en tiempo de crisis. Jesús no niega la tristeza. No les dice a los discípulos que no sufrirán. Les promete que su tristeza será transformada. Eso es mucho más poderoso que una simple consolación emocional. Dios no elimina mágicamente el dolor, lo transfigura. La promesa de Jesús no es que no habrá cruz, sino que esa cruz será luminosa. Esta verdad debe sostenernos en nuestros propios momentos de crisis. Cuando todo parece oscuro. Cuando nos sentimos solos. Cuando no entendemos, Él está obrando silenciosamente en lo profundo, preparando la alegría que ha de venir. La pedagogía de la espera. El poco que separa la ausencia de la presencia también es tiempo de maduración espiritual. Es la espera que enseña a confiar, a purificar los afectos, a poner a prueba la perseverancia del amor. Dios no se apresura porque su objetivo no es darnos respuestas rápidas, sino formarnos como hijos capaces de esperar con esperanza. En ese poco tiempo en que no lo vemos, se cultiva una de las virtudes más preciosas del cristiano. La esperanza. No la esperanza ilusa, sino la que se apoya en la promesa del que no miente. La alegría como sello de lo divino. Uno de los signos más claros de que algo viene de Dios es la alegría que produce. No cualquier alegría, sino aquella que brota incluso en medio de la prueba. Esa es la alegría que Jesús promete. No una evasión del sufrimiento, sino un gozo que lo transforma desde dentro. Es el gozo del que ha creído en contra de toda esperanza. Del que ha amado aunque no veía. Del que ha esperado cuando todo parecía perdido. Esa alegría no es una emoción, es una gracia. Y cuando llega, nadie la puede quitar. El rostro de Cristo escondido en el dolor. Cuando Jesús desaparece de la vista de sus discípulos, no se desentiende de ellos. Su rostro se esconde en el dolor, pero sigue estando. A veces, en nuestra vida, también experimentamos la pérdida de la claridad. La ausencia de consuelo, el vacío de su rostro. Pero el Señor sigue presente, escondido en la prueba. Oculto en el silencio, sosteniéndonos cuando no podemos más. Buscarlo en esos momentos es fe auténtica. Encontrarlo, aún sin verlo, es el inicio de la resurrección personal. La comunión de los que lloran. Jesús habla de un contraste, vosotros lloraréis, el mundo se alegrará.
Es una imagen de lo que vive el discípulo verdadero en medio de un mundo indiferente. Pero también es un consuelo, los que lloran por Cristo. No lo hacen solos. Hay una comunión secreta de los que sufren por amor. De los que esperan en silencio, de los que no claudican. Esa comunión es la iglesia mística. Unida en el dolor y en la esperanza. Los que hoy lloran serán mañana los que proclamen con júbilo, Él vive, lo hemos visto. La pedagogía pascual de Jesús. Jesús no evita que sus discípulos pasen por la noche. Pero les promete que al final verán la luz. Esa pedagogía pascual es el modelo del crecimiento espiritual. Pasar de ver a no ver, y luego a ver de nuevo, es el ritmo de la vida cristiana. El Maestro nos enseña a creer sin ver, a amar sin tocar. A esperar sin desesperar. Así nos va configurando a su imagen. No como seguidores de lo espectacular, sino como discípulos que reconocen al resucitado en los signos discretos. En los gestos humildes, en la esperanza que no muere. La escuela del silencio interior. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a menudo es lenguaje. En ese poco en que no vemos a Jesús, hay un silencio que no es vacío, sino gestación. Es en ese intervalo donde el alma aprende a escuchar con profundidad. No con los oídos físicos, sino con el corazón disponible. El discípulo, tentado a buscar signos espectaculares, debe reeducarse en la interioridad. Porque el Cristo que parece ocultarse está más cercano que nunca en el santuario del alma. La memoria como sostén en la noche. Jesús prepara a sus discípulos antes de desaparecer de su vista. Esa preparación no evita la tristeza, pero siembra memoria. La memoria de lo vivido con Él, de sus gestos, de sus palabras, de su amor. Esa memoria se vuelve refugio cuando parece que todo se oscurece. En la vida del creyente, la fe necesita apoyarse muchas veces en la memoria de las promesas. En lo que Dios ya ha hecho, en los rastros de su fidelidad. Porque quien ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. La cruz como lugar de fecundidad. La tristeza que Jesús anuncia no es estéril. Es una tristeza que engendra vida. Como los dolores de parto. La cruz no es el final, sino el umbral hacia una alegría nueva. Pero esa fecundidad solo puede reconocerse después. Con la luz del Espíritu. En medio de la prueba, no siempre vemos el sentido. Pero si permanecemos fieles, el fruto llega. Y no solo para nosotros, sino también para otros. El dolor vivido con Cristo se vuelve fuente de consolación para muchos. El dinamismo del ver y no ver. La alternancia entre ver y no ver recorre todo el camino espiritual. Hay momentos de luz, de certeza, de presencia. Y hay momentos de oscuridad, de duda, de aparente abandono. Pero en esa dinámica, Dios no se desentiende. Nos enseña a caminar por fe y no por vista. Es en ese vaivén donde el amor se prueba y se purifica. Y donde el alma aprende a anclar su esperanza más allá de lo visible. La espera que purifica. El poco tiempo que Jesús menciona no es simplemente una espera pasiva. Es un proceso de purificación. En esa espera, el alma se despoja de imágenes limitadas de Dios, de seguridades humanas, de apoyos exteriores. Y entonces queda abierta al Dios vivo. Al Dios que se da cuando quiere, como quiere. Y donde quiere. La purificación del deseo es indispensable para reconocerlo cuando vuelva a mostrarse. No lo veremos como antes, sino de una manera más profunda, más verdadera.
La sabiduría de acoger el misterio. Frente al desconcierto de los discípulos, Jesús no se impacienta. No se burla. No les da una respuesta inmediata. Deja que el misterio permanezca. Que madure en ellos. A veces, en nuestra vida espiritual, también debemos aprender a convivir con lo que no entendemos. La fe no es una fórmula mágica. Es una relación viva con un Dios que nos excede. Aceptar el misterio no es resignarse. Es abrir el corazón a una sabiduría más grande que la nuestra. La pedagogía del resucitado. El resucitado se aparece solo a quienes lo han llorado. No se muestra a los indiferentes, sino a quienes han amado y sufrido su ausencia. Esa es su pedagogía. Primero oculta el rostro, para que el corazón lo desee con más profundidad. Luego, cuando aparece, lo hace de una forma nueva. No como antes. Así, el alma descubre que el verdadero Cristo no puede ser poseído, solo acogido. Y esa acogida da una alegría que no se basa en lo visible, sino en la certeza de su presencia viva. El discernimiento de los tiempos. Los discípulos no comprenden el momento que están viviendo. Solo después, iluminados por el Espíritu, entenderán. En nuestra vida también necesitamos tiempo y luz para comprender los pasos de Dios. No todo puede explicarse inmediatamente. El discernimiento es un arte lento. Una escucha prolongada. Una apertura a lo que no controlamos. Por eso, Jesús no les da un mapa, sino una promesa. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esa promesa es suficiente para caminar. Aunque no sepamos hacia dónde. La fecundidad del amor probado. El amor que ha pasado por la prueba es más sólido, más real, más libre. Jesús permite que los discípulos atraviesen la tristeza. No para herirlos, sino para purificarlos. Así, cuando vuelva a mostrarse, no lo amarán como a un líder visible, sino como al Señor que vive en su interior. Ese amor que no necesita ver es el más fecundo. Es el que sustenta la iglesia, el que permite dar la vida. El que no se apaga con la noche. Un amor así, ni la muerte puede vencerlo. El corazón atravesado por la ausencia. Los discípulos estaban a punto de experimentar una ausencia que dolía. Que hería el alma. Que parecía contradecir todo lo vivido junto a Jesús. No ver al Maestro sería, para ellos, como perder el centro. Como caminar sin norte. Como respirar sin aire. Pero esa ausencia, dolorosa y desconcertante, estaba destinada a despertar en ellos una fe más profunda. Menos dependiente de lo visible. Más arraigada en la verdad que no se ve y que sin embargo sostiene. El corazón herido por la ausencia es también un corazón más sensible a la presencia que se da de otro modo. En lo invisible, en lo íntimo, en lo eterno. La noche que prepara la aurora. En todo el discurso de Jesús hay una tensión entre lo que viene y lo que aún no llega. Es como la noche que anuncia el alba. La tristeza que se avecina no es definitiva, aunque lo parezca. Es una noche larga, sí, pero no interminable. Es la noche de la cruz del abandono, del miedo. Del aparente fracaso. Pero el alba vendrá, y será Jesús mismo. Resucitado y glorioso, quien iluminará los pasos de sus amigos y los enviará como testigos. En la vida también hay noches así, basta esperar, basta creer. Basta no abandonar el horizonte. La fe que se atreve a esperar. Lo que sostiene al creyente no es la claridad, sino la promesa. Y quien se atreve a creer en la promesa,
aunque no vea, aunque no entienda, aunque su corazón esté roto. Ese ya ha entrado en la lógica del Evangelio. Jesús no ofrece seguridades humanas, pero sí ofrece su palabra. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No dice que el dolor desaparecerá, sino que se transformará. Esa es la esperanza pascual. No que no haya cruz, sino que la cruz ya no es la última palabra. El amor es más fuerte. El alma que aprende a confiar. El alma que ama aprende también a confiar en el silencio. Jesús calla, se oculta, pero no abandona. Se retira para que el alma sepa que puede caminar por sí misma. Guiada por el recuerdo, por la palabra sembrada. Por la gracia que ya ha sido derramada. En ese proceso, la confianza se vuelve virtud fundamental. No es confianza ingenua, sino fidelidad en medio de la niebla. Es una fe que se atreve a cantar mientras todo parece oscuro. Porque ha aprendido que el Señor cumple lo que promete. El Espíritu como intérprete del tiempo. Jesús no deja solos a los suyos. Les promete el Espíritu. Aunque en este texto aún no lo mencione explícitamente. Pero todo su discurso está preñado de una promesa que solo se comprende a la luz del Espíritu. Será Él quien hará entender a los discípulos lo que ahora no comprenden. Será Él quien los confirmará en la fe cuando todo parezca derrumbarse. El Espíritu Santo no elimina el dolor, pero lo transfigura. Es Él quien susurra en el alma que la tristeza no es eterna. Y que la historia no acaba en el sepulcro. La alegría que nadie podrá quitar. Jesús no promete cualquier tipo de alegría. Habla de una alegría que nadie podrá quitar. Esa es la señal de que no se trata de una emoción superficial. Ni de un alivio pasajero. Sino de una certeza inquebrantable. Es la alegría de quien ha pasado por la cruz y ha salido vivo. Es la alegría de quien ha sido testigo de la fidelidad de Dios. No se basa en las circunstancias, sino en la experiencia del resucitado. Esa alegría no la da el mundo, y por eso el mundo tampoco puede quitarla. Es un don, un fuego interior, un secreto compartido con el Señor. La sabiduría del tiempo de Dios. Jesús habla de un poco que no es igual al nuestro. En nuestra ansiedad. Queremos respuestas rápidas, consuelos inmediatos. Signos evidentes. Pero el tiempo de Dios es distinto. Él actúa con sabiduría, no con apuro. En ese poco caben la noche, el dolor y la fe. Aprender a vivir según el tiempo de Dios es uno de los grandes desafíos del creyente. Es confiar en que Él sabe cuándo mostrarse. Cuándo hablar, cuándo callar. Y eso nos exige paciencia, humildad y perseverancia. Una comunidad que acompaña. Jesús no habla a individuos aislados, sino a una comunidad. El dolor será compartido, y también la alegría. La fe cristiana no se vive en soledad. Es en la comunidad donde las lágrimas encuentran eco. Donde la esperanza se contagia, donde la palabra se parte como pan. En los momentos de no ver, la comunidad sostiene, reza, guarda. Y cuando vuelve la alegría, la celebración se hace más plena, más auténtica, más fraterna. La alegría que brota del amor fiel. Este breve fragmento del Evangelio de Juan, un poco, y ya no me veréis, y otro poco, y me volveréis a ver, es como una semilla. Pequeña y escondida. Pero que contiene en sí el misterio entero de la Pascua. Jesús, en su sabiduría divina, no oculta a sus discípulos que vendrán momentos de tristeza. No los protege con promesas ilusorias.
sino que les ofrece una verdad que los hará libres. El dolor será inevitable, pero no será estéril. Su presencia se retirará por un tiempo, pero solo para reaparecer de modo más pleno, más transformador. Esa es también la lógica de la vida cristiana. La fe se forja en la ausencia, en la espera, en el silencio. La esperanza brota cuando ya no quedan seguridades humanas. Y el amor se prueba cuando amar no da consuelo inmediato. Pero si nos mantenemos fieles en ese poco tiempo, si no huimos del desierto, si no escapamos de la cruz, la promesa se cumple. El Señor vuelve a mostrarse. Y con él viene una alegría que nadie podrá quitarnos. Esa alegría no es la del mundo, sino la de haber visto al amado resucitado, de haberlo conocido en el corazón, y de saber que ninguna ausencia podrá ya separarnos de su amor. Que nuestra vida, como la de los primeros discípulos, se vuelva testimonio de ese gozo que nace del amor probado, del silencio fecundo, y de la fidelidad que no muere. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.